Bueno, vamos a estar viendo los puntos de la tarea 1, que es de nuestro examen del viernes. A ver, tenemos al primero, que es la pantografía y por qué es importante la oclusión. Vamos a ver la tarea de alguien. Vamos a comparar un poquito. ¿Quién va a ser el afortunado? A ver, tarea 1. Oclusión 2. Oclusión 2. Jessica Martínez. Acá está el de Martínez Jessica. Entonces, punto 1, que es pantografía y por qué es importante. La pantografía se define como la reproducción a distancia de un movimiento determinado, permitiendo en el campo de la oclusión registrar las trayectorias en los movimientos mandibulares en los tres planos a nivel condilar e incisal. Entonces, lo que hay que entender esta respuesta está bien. La primera parte sería esto. Esto sería la pantografía. Es una reproducción a distancia de un movimiento determinado. Se puede dar registrar de distintas maneras, ¿verdad? En este caso, nosotros en oclusión registramos los movimientos mandibulares, ¿verdad? Porque la mandíbula es la que se mueve en los tres planos del espacio, ¿verdad? Plano sagital, frontal y horizontal, ¿sí? Tanto a nivel de los cóndilos e incisal también, ¿sí? A nivel condilar también se puede trasladar qué movimientos realiza el cóndilo según la masticación, protrusión o lateralidad. Nos va a permitir, entonces, mediante estos registros es lo que se llegó a analizar los movimientos mandibulares en los distintos planos que se ven en los puntos siguientes. Si como importancia llegaron a colocar esta parte final, no va a estar mal tampoco. A ver un poco. Que ha sido uno de los métodos diagnósticos más importantes en el campo de la oclusión y a la cual se da la mayoría de los hallazgos clínicos más recientes. Eso tampoco va a estar mal. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los movimientos que realizan el cóndilo? Tiene dos ejes, sí, eso está bien, pero ¿cuáles son los movimientos? Los movimientos que realizan son estos: rotación y traslación. Entonces, esta es la respuesta correcta. Esto se refiere, el punto 2 que puso la compañera, se refiere a los ejes, que no están mal, pero en realidad los movimientos reales
que realiza el cóndilo es rotación y traslación. Solamente esos dos movimientos realizan. O sea, rota, de rotar como una rueda. Traslación es traslación se refiere a moverse, o sea, de trasladarse, ¿sí? Traslación. Entonces, rotación, movimiento en rueda, y traslación, desplazamiento. ¿Ah? Entonces, el punto 2 vamos a corregir para la compañera. Y para los que no pusieron así, también tengan en cuenta estos dos puntos que salen en el tema en el examen. Entonces, ustedes ya saben que rotación y traslación son los dos movimientos que realiza la mandíbula a nivel del cóndilo, ¿sí? No se confundan si yo le pregunto cuáles son los movimientos que realiza el maxilar. El maxilar no realiza ningún movimiento porque es fijo, no tiene movimiento. Los movimientos se dan a nivel mandibular siempre. Bueno, cuando se produce el movimiento de rotación puro, se da, dice, el movimiento de rotación puro se da cuando cada partícula del cuerpo se mueve. No. Negativo. A ver, vamos a ver, vamos a cambiar de color al 3, verde. Dice, está, esta es la respuesta. Al iniciarse la apertura, desde la posición de relación céntrica, los cóndilos ejecutarán un movimiento de rotación puro, ¿sí? Es lo que le había yo dicho alguna vez, creo ya hablamos, que el punto de partida, por eso siempre se dijo que el punto terminal era la relación céntrica, que de ahí inicia, ¿sí? ¿Se acuerdan que le dije que era terminal? Porque era la terminal de ómnibus. Ahí inicia y ahí termina. Entonces, de ahí parten los movimientos que se van a hacer. Entonces, hay un tramo desde relación céntrica hasta, a ver, no estoy recordando bien, pero al iniciarse la apertura, los cóndilos ejecutarán el movimiento de rotación pura. Vamos a cambiar de color. Entonces, este tramo es rotación pura. Dice, la rotación es simplemente el movimiento en cuerpo alrededor de un eje, en este caso el eje terminal de rotación. Y cuando los cóndilos se encuentran en su posición más posterior, superior y mediana, siempre esta es la posición de relación céntrica. Si la mandíbula está en su posición más posterior, superior y mediana, estamos hablando de relación céntrica. Esta rotación pura se da hasta, eso es lo que quería llegar, hasta la posición fisiológica postural. Esta rotación pura se produce hasta que la mandíbula llega a la posición fisiológica postural. Así es. Que va a generar el llamado espacio libre. Entonces, desde relación céntrica hasta posición fisiológica postural, en rojo otra vez, posición fisiológica postural, se da la rotación pura. Solamente entonces gira sobre su eje los cóndilos. Hasta ese momento se mantiene el eje terminal de rotación y el hecho de que exista una separación entre la superficie oclusal e incisales del diente se explica por qué la mandíbula va trazando segmentos en círculos en relación con el centro de rotación del cóndilo. Entonces, a ver, en esta imagen
Entonces el espacio libre anterior, este ya es la posición fisiológica postural, ya es el A, ¿sí? La posición, este punto, esta posición es lo que marca A, la posición fisiológica postural. Entonces es todo este tramo que marca, empezó con una rotación pura de la mandíbula. ¿Está? Entonces el punto 3 vamos a cambiar también. Acá, según el que estoy mirando acá. El 4 dice, cuando un cóndilo es de trabajo... Oh, qué raro, no pregunté el... Bueno. Entonces, de la posición fisiológica postural, les quiero continuar la idea, porque sí me parece importante. Que ya habíamos visto creo que esto dimos en presencial y después terminó nuestra vida por la pandemia y se tuvo que cambiar el programa. Bueno, entonces es el punto 1. El punto 2 ya habla de apertura máxima. Este no está en el cuestionario, pero va a salir en el examen. Está como apertura máxima. Entonces, relación céntrica a posición fisiológica postural es 1. Hay rotación pura del cóndilo. Y desde posición fisiológica postural hasta apertura máxima tenemos el segundo movimiento, que es traslación. Solamente que en la traslación el problema es que no hay una traslación pura. Siempre la traslación se acompaña de rotación. Dice, cuando el movimiento de apertura a partir de la posición fisiológica se inicia el segundo trayecto de movimiento, que incluye ahora la traslación del cóndilo, pero esa traslación siempre se acompaña de rotación hasta llegar a la apertura máxima, ¿sí? Entonces, rotación pura, y después tenemos traslación, pero el problema de la traslación es que pero hay que acordarse que la traslación pura no existe, siempre existe traslación con un componente rotacional. Es como que una rueda gira, o sea, la rueda, ¿verdad? La rueda rota, vamos a decirle, ¿verdad? Pero así como el auto rota, pero se traslada, y no es que gira sobre un eje nada más como en la rotación pura. ¿Está? Creo que ya entendieron, no quiero repetir tanto repetir, al final se marean, se aplazan, ya lloran, nos vemos el año que viene y todo eso, todo lo que puede implicar. Entonces, dos movimientos, rotación pura, traslación, y de acuerdo en qué etapa se da. Por ejemplo, si yo les pregunto de relación céntrica a posición fisiológica postural, ¿qué movimiento realiza la mandíbula? Rotación pura. De posición fisiológica postural a apertura máxima, traslación. Y esto también, en este sentido también puede ir traslación y rotación pura. De fisiología postural a relación céntrica. Punto 4. ¿Será para que el punto 4? ¿Cuánto hay? 10 ahí. Bueno, punto 4. Cuando un cóndilo es de trabajo o rotacional y cuando es el cóndilo de no trabajo o de orbitación. Entonces ya empezamos con los movimientos de lateralidad. Dice, el lado hacia que se mueve la mandíbula se llama trabajo o activo. El lado de trabajo activo. Y debido a la posición de este eje, el cóndilo del lado de trabajo tendrá un movimiento rotacional, se desviará ligeramente hacia afuera en dirección
mandibular y a veces ligeramente hacia abajo. Mientras tanto, el cóndilo de no trabajo se dice que está en laterotrusión. Ay, me mareó todo. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más sencillo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el cuándo un cóndilo es de trabajo y cuándo un cóndilo de no trabajo? Entonces, hay que recordar que los cóndilos siempre son dos, ¿verdad? Derecho e izquierdo. Tenemos un cóndilo 1 y otro cóndilo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar sabiendo que el cóndilo puede ser tanto el derecho como izquierdo, puede ser de trabajo o de no trabajo, ¿sí? Las dos situaciones pueden ser, solamente que no pueden ser a la vez. O sea, si es esto, ya no hay más esto, y si es lo mismo, ¿verdad? O sea, o es uno o es lo otro. Pueden ser los dos, pero dependiendo del movimiento, ¿verdad? Ahora, el cóndilo entonces es de trabajo en este caso, ¿verdad? La mandíbula, en este caso nosotros estamos mirando desde arriba y se desvía hacia la derecha del paciente. Y acá vemos una flechita y eso es lo que nos marca el dibujo. Se está desviando. En ese desvío, entonces, cuando se llega a desviar hacia acá, hacia la derecha, el cóndilo hacia donde se va la mandíbula es el cóndilo de trabajo. ¿Sí? Entonces dice, cuando partiendo de una posición céntrica se desliza hacia el lado derecho, es el ejemplo nada más, porque si se va hacia el otro lado es lo inverso. Se encuentra el cóndilo del mismo lado dependiendo de su configuración, puede dar un movimiento rotacional puro combinado con desplazamiento lateral. Este cóndilo se denomina cóndilo rotacional o de trabajo. Entonces, rotacional o de trabajo es el movimiento de este cóndilo, ¿sí? Y el opuesto es el de no trabajo, ¿sí? Entonces, si se va hacia la derecha, el cóndilo derecho es de trabajo y el izquierdo es no trabajo. Si se da la situación al revés, o de traslación o orbitación, también se le llama no trabajo, ¿sí? Si se da la situación al revés, vamos a poner, si la mandíbula se va hacia la izquierda, el cóndilo izquierdo es de trabajo y el cóndilo derecho es de no trabajo. ¿Está? ¿Sí? Hacia la derecha, cóndilo derecho trabajo, izquierdo no trabajo. Si se va hacia la izquierda, el cóndilo izquierdo es de trabajo y el derecho es de no trabajo. Eso es la respuesta al 4. Llama al 5. ¿Cuándo se da el movimiento de lateralidad límite, bordeante o extremo? Bueno, el punto 5 dice ¿cuándo se da el movimiento de lateral límite, bordeante o extremo? Hay que leer esta primera parte antes, ¿verdad? La que se refiere al movimiento de lateralidad. O sea, siempre que se puede dar los movimientos laterales, ¿verdad? Derecho e izquierdo la mandíbula cuando se logra hasta lograr un contacto dentario superior e inferior que producen lo que ha llamado el movimiento de lateralidad intrabordeante. A eso se refiere intrabordeante y es un movimiento de distancia corta. Dice no va más allá de los 2 milímetros desde el inicio, que es relación céntrica. También se le ha denominado movimiento fisiológico. Ahora, el movimiento de lateralidad límite, bordeante o extremo es lo que menciona el siguiente párrafo y específicamente dice cuando
el movimiento de lateralidad va más allá de este límite, o sea, del intrabordeante se refiere. Cuando supera ese límite intrabordeante, de manera que los inferiores sobrepasan a los dientes superiores, se producirá lo que llamamos movimiento lateral límite bordeante o extremo. Esta respuesta no. Son los movimientos límite. No. Vamos a quedarnos con esta, ¿sí? Que habla que los movimientos entonces hasta en lateralidad hasta conseguir un pequeño contacto intrabordeante, y lateralidad límite bordeante o extremo es cuando supera, o sea, superar, no es que le supera a tu ex lento, cuando le sobrepasa al diente, ¿sí? Se van unos límites más hacia afuera. ¿Qué es la desoclusión canina o función canina? Ese lo ya entró, creo que en el semestre anterior, en oclusión 1, y volvemos a repetir. Entonces, se dice acá, basada en el principio de oclusión, de la oclusión mutuamente protegida, donde es también una definición dice donde los dientes posteriores protegen a los anteriores y posterior movimientos excéntricos, ¿sí? Esto es oclusión mutuamente protegida. Esto es definición de oclusión mutuamente protegida. Y función canina, no. O sea, acá me definiste bien oclusión mutuamente protegida. Está muy bien definido, pero no me definís lo que es la desoclusión canina, función canina. Vamos a ver. Entonces, es lo que se ha llamado desoclusión canina o función canina. Menciona ahí, y la definición que dice es: a ver, acá posiciones de trabajo en el trabajo. Entonces es en función al movimiento de lateralidad lo que se quiere referir. Es esto. Función canina o desoclusión canina es cuando en el lado de no trabajo no debe existir normalmente ningún contacto. O sea, en lateralidad, en el lado de no trabajo, o sea, del lado de donde no se va la mandíbula, no tiene que haber ningún contacto. Estamos hablando de una situación ideal. Y en el lado de trabajo solamente haya contacto entre caninos, o sea, un solo diente es el que debe tener contacto, ¿sí? Esas dos condiciones se tienen que dar para que estemos hablando de desoclusión canina o función canina. Es entonces una función que se da en lateralidad y que se da en el lado de trabajo. Solamente hay un contacto y es entre los caninos superior e inferior, solamente un solo contacto. Y en el otro lado ningún contacto, libre. Ahora, lo ideal es que haya canino con canino, ¿sí? A veces no se puede conseguir ese un solo contacto y se da un contacto entre canino y premolar, ya sea superior o inferior, canino superior con premolar inferior, o al revés, canino inferior con premolar superior, o entre premolares, o inclusive con un lateral también, canino con un lateral. Pero la esencia es un solo contacto, que un solo diente se encargue de desocluir a las piezas dentarias, ¿sí? Entonces
Esa es la definición. Dice cuál es el movimiento de protrusión, cuál es el movimiento producido intrabordeante y extremo, qué es el movimiento de retrusión. A ver, acá está. ¿Qué es el movimiento de protrusión? Dice el movimiento de protrusión consiste en el movimiento de la mandíbula en la posición de máximo contacto entre los dientes y se desplaza hacia adelante. Durante este contacto las muelas no contactan, ¿sí? Está bien. Cuando los movimientos de protrusión mandibular llegan hasta el borde a borde se llaman intrabordeantes. También está bien. Bueno, siguiendo con nuestro cuestionario, punto 7 es punto 7, entonces dice ¿qué es el movimiento de protrusión? ¿Cuál es el movimiento protrusivo intrabordeante? Y el movimiento protrusivo extremo. ¿Qué es el movimiento de retrusión? Bueno, todo en una misma pregunta, varios conceptos. Vamos a ver. Dice el movimiento de protrusión mandibular consiste en el movimiento de la mandíbula en la posición de máximo contacto entre los dientes superiores y se desplaza hacia adelante. Sí, o sea, ese es el movimiento de protrusión, está bien. Durante ese movimiento no deberían, o sea, sí, no, las muelas no deberían contactar. Cuando los movimientos protrusivos mandibulares llegan hasta borde interdentario, que sería entre borde incisivo superior con borde incisivo inferior, se llaman movimientos intrabordeantes. O sea, todo ese recorrido que hace entre la máxima interconsolidación y llevar los dientes, los bordes incisales a contrabordes incisales, entonces es movimiento intrabordeante, ¿sí? O sea, el movimiento de protrusión tiene el movimiento de protrusión intrabordeante y el extremo cuando ya sobrepasan a los superiores, o sea, llega a sobrepasar más por delante de los superiores. Estamos hablando de movimiento lateral, sí. Entonces todos los movimientos que llevan desde el protrusivo extremo hasta el protrusivo intrabordeante es o sea, del protrusivo intrabordeante a relación céntrica o protrusivo extremo a relación céntrica es movimiento de retrusión nada más, ¿sí? Este no. Entonces son todos los movimientos inversos del intrabordeante y el extremo a relación céntrica. Vamos a ver lo que pudo haber unas confusiones. Me imagino que sí. Explica el bicuspoide de Poiseuille, señala la diferencia entre el diagrama de oclusión dentaria y relación céntrica. Vamos a ver. Poiseuille diseñó una figura masiva que se llama la forma de un bicuspoide, que se denominaba bicúspide de Poiseuille, donde se puede registrar la trayectoria desde el punto incisivo al efectuarse los movimientos y posiciones mandibulares. Está conceptualizado realmente, pero no está explicado, por así decirlo. Vamos a mirar un poquito mejor. Entonces, acuérdense, esto es un dibujo que se permitió a través de una pantografía, sería, ¿sí? Este es el bicuspoide. El bicúspide porque tiene dos montañas, sería montaña 1, montaña 2, por eso el bicúspide de Poiseuille. ¿Qué se diagramó acá? O sea, ¿qué se dibujó? Sería, en otras palabras, se dibujó, estos son los movimientos. O sea, si uno coloca un lápiz al borde incisal inferior y registra los movimientos que hace, nos va a salir que esto es lo que se dibuja, vamos a decirle, es lo que dibuja pantográficamente el movimiento en un plano sagital, ¿sí? Aquellos que no se recuerdan cuál es un plano sagital van a tener que buscar un poquito una imagen de que es un plano sagital, que sería viendo de costado, por así decirlo.
Entonces eso es lo que dibujo. Ahora, explicado, hay que ver estas dos diferencias, ¿sí? Entre oclusión dentaria y oclusión céntrica. Porque una persona puede tener oclusión dentaria y otra persona puede tener oclusión céntrica. Acuérdense, oclusión dentaria es máxima intercuspidación sin coincidencia de la relación céntrica. Y oclusión céntrica es los dientes están en máxima intercuspidación y el cóndilo también se encuentra en relación céntrica. Bueno, ¿qué nos dibuja el gráfico A? Acá, ¿qué nos señala? Lo que señala es, por un lado, este primer punto. Muy grande ya mi lápiz. Vamos a proceder, vamos a hacer un poquito más fino. Ahí, menos opaco también, por ahí. Entonces, este es lo primero que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo aquí es que relación céntrica es el primer movimiento, es el punto 1, es la partida de todos los movimientos. O sea, aquí siempre tiene que ser el punto de partida. ¿Qué pasa en este paciente? En este paciente la relación céntrica empieza y hay un pequeño tramo que está señalado con la flecha que recorre la mandíbula. O sea, la mandíbula está haciendo un recorrido y entonces no existe aquí coincidencia de la relación céntrica con la oclusión dentaria. No existe. ¿Por qué no existe? Porque el paciente tiene oclusión dentaria. Este es el gráfico A. El gráfico A corresponde a una oclusión dentaria, ¿sí? Porque no hay coincidencia de la relación céntrica con una oclusión dentaria. Ustedes ven este pequeño tramo, el paciente tiene que, la mandíbula del paciente tiene que recorrer para llegar a la oclusión dentaria, ¿sí? Entonces hay un recorrido, o sea, no hay coincidencia. Entonces aquí hay que mirar para ver que si existe o no oclusión dentaria o oclusión céntrica. En este caso, la relación céntrica está en un punto, oclusión dentaria está en un punto, no hay coincidencia, entonces esto es oclusión dentaria, ¿sí? Entonces la mandíbula lo que hace acá, por ejemplo, de oclusión dentaria, relación céntrica pasa a oclusión dentaria, hace un pequeño recorrido acá. Este es el recorrido que hace supuestamente acá, ahí recién llega, ¿sí? Entonces se hace un movimiento protrusivo. Esto sería superar a los incisivos superiores y el protrusivo extremo, ¿sí? Hasta allá, la mandíbula llegando lo más hacia adelante posible y baja en apertura máxima. Este es el movimiento de apertura. De apertura puede ir a oclusión dentaria o puede ir en cerrarse en una posición más posterior, ¿sí? De relación céntrica a una retrusión sería recorrer este tramo acá abajo, ¿sí? Entonces al recorrer ese tramo hacia atrás sería empujando prácticamente la mandíbula. No es un movimiento fisiológico, eso es el movimiento que hace por la presencia entonces de la pared anterior del conducto auditivo externo que está acá, ¿sí? Entonces ese tramo se dibuja ahí. Eso en apertura y de oclusión dentaria también parte a apertura máxima. Obviamente desde cualquier movimiento uno puede hacer una apertura máxima de relación céntrica hacia abajo. Desde movimiento intrabordeante sería hasta aquí por ahí, ¿sí? Hasta este punto sería intrabordeante porque aquí ya se supera a los incisivos superiores. Entonces aquí es la no coincidencia, entonces es oclusión dentaria. Y acá sin embargo en este diagrama
eh, existe, este es el caso donde se presenta la oclusión céntrica. ¿Qué pasa? No existe este tramo, ¿sí? Por eso es oclusión. Acá está, relación céntrica y oclusión dentaria se encuentran en este punto. Acá. No hay recorrido, ambos están iguales. Entonces hay coincidencia. Hay coincidencia, entonces no se presenta ningún recorrido de la mandíbula. Sin embargo, el segundo y tercer caso, sí, ya no hay coincidencia y se presenta un trayecto, por así decir, ¿sí? Algunos más cortos, unos más planos, pero es ahí el tramo que tiene que recorrer para hacer de oclusión dentaria a relación céntrica, ¿sí? Cuando es así, estamos hablando de coincidencia. Coincidencia de oclusión dentaria con relación céntrica. Tenemos una oclusión aquí. Oclusión céntrica. Ahí está. ¿Sí? Que es este caso. El primer caso del B. En C, el B segundo no hay coincidencia, ¿sí? Ven cómo recorre acá de céntrica a oclusión dentaria, hay un recorrido, lo mismo acá. Entonces se tiene que, es ahí donde se pueden, en este tramo, cuando no coincidencia, es donde se pueden dar los contactos prematuros, ¿sí? Esos contactos prematuros son las primeras interferencias que se presentan por querer engranar a máxima intercuspidación. Entonces, buscando esa máxima intercuspidación, lo que pasa es que se desgastan las piezas y esto es un ciclo continuo, va continuando hasta que perjudican, hasta que este tramo inclusive sea mucho mayor. Bueno, eso es en cuanto al plano sagital. Después, acá dice, sí, tenemos donde RC representa oclusión dentaria y RC o D es lo que les dije, es el deslizamiento en céntrica, es lo que se puede presentar. Desde relación céntrica se puede realizar los movimientos rotacional puro, que es el movimiento de bisagra, que es la posición límite donde se encuentra el eje terminal de rotación. Son todos los movimientos que se registró, entonces rotación pura allí en esta zona. En el inicio del movimiento de apertura está presente la rotación pura. Después está todo lo que habíamos marcado: apertura máxima, movimiento protrusivo, esta protrusión total que habíamos mencionado después. Bueno, el plano horizontal es mirando desde arriba, ¿sí? Entonces, mirando desde arriba, la mandíbula tiene P, que es movimiento protrusivo, izquierda, derecha, ¿sí? Entonces, hacia ahí es esto sería, P sería hacia adelante, o sea, protrusión de izquierda a derecha. Ahora, vamos a ver qué señala el arco gótico. Tenemos relación céntrica, oclusión dentaria. Y los movimientos laterales y el punto B. Bueno, vamos a ver aquí. Entonces P, el movimiento protrusivo extremo, izquierda, lo máximo que se puede ir a la izquierda en la mandíbula, y la derecha también lo máximo que se puede ir hacia la derecha. Entonces aquí en este caso nuevamente no hay coincidencia de oclusión dentaria y relación céntrica, entonces estamos presentes a una oclusión dentaria, ¿sí? La máxima intercuspidación y relación céntrica nada. Entonces este tramo negrito
es el tramo que recorre la mandíbula para llegar de relación céntrica a oclusión dentaria, ¿sí? Si no fuese ese el caso, relación céntrica y oclusión dentaria tendrían que estar en la misma situación para estar presente ante una oclusión céntrica. Y este tramo marcado en M, en rayitas, ¿sí? Es la zona de masticación, ¿sí? Este tipo de diagrama se suele realizar en pacientes para prótesis completa a veces, ¿verdad? Lo que nos traza es hasta dónde va a trabajar hasta dónde es el área de masticación del paciente. Entonces en base a eso confeccionamos el enfilado. Entonces es que se le pide al paciente pertinente que mastique y esto es lo que la zona donde marca, ¿sí? Lo mismo acá, le llevamos, a ver, le va hacia la izquierda, entonces lleva lo máximo que lleva hacia la izquierda sería aquí, la derecha aquí, y protrusión máxima hacia, o sea, lleva hacia adelante, sería para el paciente la mandíbula, entonces sería ese el punto más hacia adelante, ¿sí? Y este es el movimiento donde la masticación se hace efectiva, ese tramo. Y por último, el más sencillo es el plano horizontal, que sería el diagrama del movimiento mandibular mirando de frente, ¿sí? No hay nada raro, solamente toma la forma de un óvalo amplio y uniforme. Es este el recorrido, ¿sí? Entonces, partiendo de céntrica sería este punto, y la mandíbula aquí se está desplazando hacia la derecha, se va y vuelve. Entonces la verdad que no vuelve en el mismo sentido, ¿ven? No, es algo recto, es un óvalo, ¿sí? Se va, abre y vuelve. No hay ninguna particularidad tan complicada que en los otros planos, ¿sí? El plano más complejo es este plano sagital, ¿sí? Los movimientos que se registra en el plano sagital según el diagrama de Posel, ¿sí? Acá en el examen ustedes van a tener que saber identificar a qué corresponde cada punto y cuando es un diagrama de oclusión dentaria o un diagrama de oclusión céntrica y por qué motivo. Entonces, por los motivos que dijimos, van a tener que colocar. Está bueno, esto es tarea 1. Vamos a preparar lo que es referente a la tarea 2 ahora.